oxida los nutrientes para obtener la energía, por eso se llama respiración celular. Primero nosotros respiramos a nivel macro y cuando los nutrientes y el oxígeno llegan a la célula, específicamente a la mitocondria, ocurre la respiración celular, que es cuando la célula oxida los nutrientes para obtener la energía. Pero se llama respiración porque es el aprovechamiento del oxígeno y los nutrientes. Bueno, nosotros vamos a hablar solamente de uno que es el que más comúnmente, el primer nutriente que se oxida, que es la glucosa. En segundo lugar, como fuente de energía se oxida. Bueno, todos se van a oxidar, digo nomás que para obtener energía, el segundo nutriente que utilizamos es la grasa. Y en último lugar debería ser la proteína, porque cuando uno ya no tiene reserva es que empieza a quemar músculo y se queda piel y hueso, el famoso piel y hueso. Bueno, en cuanto a nutrición normal, obviamente que todos los nutrientes que nosotros comemos vamos a oxidar y vamos a obtener de ellos energía. Pero el que primero se oxida para darnos energía es la glucosa. El proceso de oxidación de la glucosa se conoce como glucólisis. La glucólisis, específicamente la palabra glucólisis significa ruptura de la glucosa. Lisis creo que ya habíamos dado. Entonces la glucólisis es la ruptura de la glucosa. ¿Para qué necesitamos que se oxiden los nutrientes? Para obtener energía. La energía en nuestro cuerpo se almacena en moléculas de ATP. Decir energía es decir ATP, decir ATP es decir energía. Es una molécula que al formar enlace almacena energía y al romper enlace libera energía. Así funciona la energía en nuestro cuerpo. Cuando yo formo enlace o formo molécula, estoy almacenando energía, y cuando rompo, por ejemplo con el glucógeno, yo almaceno glucógeno para tener una fuente de energía y voy rompiendo mi glucógeno para obtener energía. Lo mismo con la grasa también, cuando ya comemos en exceso vamos acumulando en el cuerpo para que después podamos aprovechar. Bueno, la glucólisis vamos a hablar de varios pasos en la respiración celular. Primera reacción química o primer proceso químico, glucólisis. Segundo se llama descarboxilación oxidativa. Tercero, ciclo de Krebs. Le sigue la cadena de transporte de electrones y termina con la fosforilación oxidativa, que es la formación del ATP. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir viendo? Cómo se forma el ATP a partir de los nutrientes que consumimos. Bueno, el primer paso que ya dijimos, el primer proceso que ocurre es la glucólisis, y esto ocurre en el citoplasma, específicamente en el citosol. Dice el indicador que usted tiene que ir indicando dónde ocurren las reacciones, porque es importante. Entonces pueden decir citosol, citoplasma o citosol. Ya saben que el citosol es parte del citoplasma. Bueno, la glucosa tenemos que saber, todo esto que yo digo es importante porque va a ir rompiéndose la glucosa y va a ir quedando de 3 carbonos, de 2 carbonos, compuesto de 4 carbonos, de 5 carbonos. Por eso es importante saber que la glucosa tiene 6 carbonos y que es un aldehído. Digo eso porque ustedes ya vieron funciones orgánicas. Bueno, la glucosa acá lo que me muestra es que tiene 6 átomos, en este caso de carbono, como base. Claro que tiene más elementos. Empiezan, como es una reacción química, hay un montón de enzimas que intervienen. No les voy a preguntar qué enzimas son las que intervienen. Entonces, sí pueden decir que la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa, va sucediendo por acción de las enzimas. Las enzimas van rompiendo los enlaces. Cada enzima es específica de cada reacción, por eso que no vamos a mencionar su nombre, porque para cada reaccioncita que va
formándose ahí una enzima. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Voy a explicar lo que tenemos acá y después, este no se mueve, el siguiente que tenemos acá no se mueve. No van a poder ver. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Esto, si bien nosotros vimos que son coenzimas, acá más bien utilizamos el nombre de intermediario energético, porque es una molécula que se va formando de a poco en las reacciones y que después se va a usar para sintetizar ATP, por eso se le llama intermediario energético. También en enzimas nosotros le estudiamos como coenzimas, el NAD, el FAD, eso vamos a usar ahora. Cuando tiene el más significa que está oxidado. Las reacciones que ocurren la mayoría son de oxidorreducción. Entonces, ¿qué es lo que me muestra acá? Que en el proceso de la glucólisis y de la ruptura, este intermediario se acerca en su forma, produce la oxidación, se acerca en estado oxidado y se reduce a NADH. Este es nuestro primer intermediario energético. Y para que empiece la glucólisis, el proceso, la reacción utiliza 2 ATP. Como fuente de energía utiliza 2 ATP. Se rompe el ATP y se queda en ADP. ATP significa adenosin trifosfato. ADP es difosfato, perdió ya un fosfato. Y AMP, que no se suele usar acá, significa que ya tiene un solo fosfato, monofosfato. Bueno, entonces libera un fosfato y se queda como ADP. Por cada ATP dijimos que eran 2. ¿Para qué se necesita que sean 2? Vamos a ver si cada... Este le voy a enviar. Es un GIF que va, pero igual leerlo muy rápido y nosotros tenemos que irnos lento. ¿Qué se libera 2 fosfatos? Se utiliza, sí, 2 fosfatos se liberan porque 2 ATP son. Esos ATP, esos fósforos, fosfatos, se unen acá en los carbonos del extremo de la glucosa. Después pasa de glucosa a fructosa. Para decirle de forma rápida nomás, se isomeriza. Bueno, después eso, vamos a decir que se fosforila acá. Entran 2 fosfatos en los extremos de la glucosa. Después se rompe la glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos que tienen el fósforo, el fosfato, en los extremos. Después, al liberar esos fosfatos, se forman 4 ATP. O sea, 2 por cada mitad. 2 por cada mitad de la glucosa. La mitad son 3 carbonos. Bueno. Entonces, como se forman 4 ATP, 2 se recuperan, porque eso es como que prestamos plata para ir, después cuando tenemos le recuperamos. Bueno, se recuperan los 2 ATP, entonces la glucólisis al final lo que produce son 2 ATP. Por cada mitad de glucosa se produce un NADH. Entonces, como son 2, por eso son 2 NADH, 2 intermediarios energéticos. Y el producto final de la reacción son 2 moléculas de 3 carbonos. Acá ya perdió el grupo fosfato. Y se llama, cuando tiene el OH, se llama ácido pirúvico. Pero nosotros podemos decirle directamente, acá le voy a formular, creo que después está luego. El ácido pirúvico es lo siguiente, pero si yo le saco la H se llama piruvato, o sea, decir ácido pirúvico o piruvato es lo mismo. Bueno. Profe, ¿puedes repetir la parte de que los fosfatos se van al costado? Bueno. ¿Puedes comenzar? Los fosfatos dijiste que se iba al costado de la... Sí, se unen a la glucosa
en los carbonos del extremo. Y por el comienzo. En realidad muchas reacciones son, pero para que entiendan, vamos a decirle que se unen acá los dos fosfatos que se prestan de los dos ATP iniciales. Bueno, después se rompe esa molécula de 6 en 2 de 3 que tiene cada uno de sus fosfatos. Sí. Y en ese proceso de oxidación y reducción se va formando, por cada mitad se forma un NADH. Totalmente se forman dos. Entonces se forman 2 en total. Y cuando pierden sus fosfatos, las moléculas de 3, vamos a ponerle que acá tiene su fosfato y el otro de 3 otro fosfato. Entonces cuando se desprende de su fosfato, se obtienen 4 moléculas de ATP, pero 2 son recuperados y 2 lo que ganó entonces, 2 lo que realmente produjo, porque 2 tiene que devolver otra vez, que prestó nomás para iniciar su negocio. Bueno, y la glucólisis entonces finaliza cuando termina de romperse la glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos, que esta es su fórmula química y se llama, si tiene la H se llama ácido pirúvico, pero si perdió su H de piruvato, o sea, no importa, pueden decirle ácido pirúvico o piruvato. Bueno, estamos explicando así a grandes rasgos porque son una serie de reacciones. Tienen su nombre complejo, gliceraldehído, cetoglutarato y demás. Muy bien. Bueno, este le voy a tratar de enviar más o menos para que se den cuenta de cómo es lo que se van uniendo los fósforos y después se van saliendo. Bueno, pero acá no se mueve, por eso no podemos ver. Para la siguiente reacción, primero tenemos que saber la estructura de la mitocondria, porque ahora lo que viene ya ocurre dentro de la mitocondria. La glucólisis ocurre en el citosol, pero el resto de las reacciones ocurren en la mitocondria. ¿Cómo es la mitocondria? La mitocondria tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, pero esa membrana interna está plegada, forma cresta. Esto es lo que se le llama crestas. Estas son sus crestas. Membrana interna y externa. Y por lo tanto, en el medio entre las membranas queda espacio. Y ese espacio se llama espacio intermembrana o espacio intermembranal. Y eso que ven de celeste se llama matriz mitocondrial. No nos interesa el ADN acá. En el dibujo está, pero no vamos a usar nosotros. Sí, la mitocondria tiene su ADN. ¿Cómo se llama el ADN de la mitocondria? ADN mitocondrial. ADN mitocondria. Pero bueno, no vamos a mencionarle en las reacciones porque no se usa. Sí vamos a mencionar eso que le estoy diciendo. Membrana externa, interna, cresta, matriz mitocondrial, espacio intermembranal. Y la cresta es la ondulación que forma la membrana interna. O sea, la membrana interna no es lisa, es así, ondulada. Y forma las crestas. La cresta es esto así. En el citoplasma queda suelto nomás el ATP, entonces al final de la glucólisis. ¿La glucólisis ocurre en el general? No, porque todo después se va. Bueno, sí, después se acumula, se junta todo. Bueno, descarboxilación oxidativa es el siguiente proceso. Su nombre es importante. Descarboxilación oxidativa porque hay una oxidación. Y si hay una oxidación hay una reducción. Bueno, esto es lo que se llama carboxilo. No, aquí. Esto es nuestro carboxilo. Esta parte. Descarboxilar es sacarle esa parte. Eso es lo que significa descarboxilación. Le saco su carboxilo. Y acá se ve súper bien en la imagen. Tenemos nuestro piruvato. Este sí ya no se llama ácido pirúvico, porque no tiene la H. Es piruvato. ¿Cuánto era que se formó de piruvato de la glucosa? 2. Recuerden siempre eso, 2. Acá me habla de una reacción, pero siempre va a ser el doble, porque son 2. Siempre va a ser el doble, porque son 2. Bueno,
Estos son los catalizadores, vamos a decir, los que están ahí que después van a ir interactuando, van a participar de la reacción. De vuelta otra vez, vemos, esta es la enzima, acá aparece el nombre de la enzima. Obviamente que este que es el piruvato, su enzima piruvato deshidrogenasa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Con la acción de la enzima se va a desprender, se va a romper el enlace y se va a desprender el carboxilo. Se va a desprender el carboxilo del ácido pirúvico. ¿Y en forma de qué sale el carboxilo? En forma de CO2, que después nosotros respiramos. Cuando exhalamos, nosotros sacamos ese CO2. Bueno, entonces, por la descarboxilación se forma dióxido de carbono. Y en el enlace libre que le quedó, que ahora se va a llamar acetil, esto se llama acetil porque a los compuestos orgánicos que tienen 2 carbonos, el ácido que tiene 2 carbonos, voy a escribir ahí en la pizarra para que se... Voy a poner acá. El ácido de 2 carbonos se llama ácido acético. Ese acetil deriva del ácido. ¿Queda correcta? El acetil. Sí. Quedó así. Por eso se llama acetil y no acetato. Acetil, esto es el acetil. Y en el enlace libre que quedó de que se desprendió el carboxilo, entra la coenzima A y ahí nomás está esperando su turno para aparecer. Entra en el juego en la reacción para justamente formar esa molécula necesaria para que empiece la siguiente reacción química, que se llama ciclo de Krebs. Bueno, entonces, este fragmento que sobró del piruvato, que se llama acetil, se une a la coenzima A y se forma la acetilcoenzima A. ¿Por qué ocurre esto? Porque para que empiece el ciclo de Krebs, tiene que haber esta molécula que tiene 2 carbonos. Lo que hace que inicie el ciclo de Krebs es que haya acetilcoenzima A como reactivo. Dispuesto, ¿verdad? Disponible sería la palabra. Bueno, y en ese proceso, en esta reacción no se forma ATP, pero sí se forma intermediario energético. 1 por cada piruvato. Entonces acá se forman 2 acetilcoenzima A, 2 NADH, ¿y cuánto CO2 se desprende? 2. Por cada piruvato pues es 1. Entonces 2 tiempos, eso le dije siempre es el doble. Esta es una reacción. Y la otra va a dar lo mismo. ¿Por qué otra? Porque la glucólisis se partió en 2 la glucosa, pues se formaron 2 piruvatos. Este muestra una sola reacción. La otra reacción va a ser la misma. Entonces el producto final va a ser 2 acetilcoenzima A, 2 NADH y 2 dióxido de carbono. O sea, 2 por cada piruvato. No. 1 por cada piruvato. 1 por cada piruvato. Los 2 piruvatos son los que dan 2. Cada piruvato es 1. 1. Y el otro piruvato 1. Entonces es doble. Por la glucosa sí es doble. Cada glucosa sí produce el doble. Pero el piruvato es 1. 1 por cada piruvato. Bueno, como ven, siguiente reacción química de respiración celular. Ciclo de Krebs. Como ven, arriba está, ¿por qué se llama ciclo? Porque empieza en una molécula y termina en la misma. Y siempre es lo mismo. Bueno, tiene que estar como reactivo la acetilcoenzima A para que comience el ciclo de Krebs, que también se le llama ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico. Por eso yo le hice escribir en su cuadernillo, en el cuaderno, no sé qué fue. Ácido cítrico. Porque es un ácido que tiene 3 carboxilos, por eso se le llama tricarboxílico.
¿Y por qué es importante? Y porque es el primer ácido que se forma, por eso se le llama también al ciclo de Krebs, ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo del ácido cítrico. Porque es el primer ácido que se forma en la reacción de Krebs, en el ciclo de Krebs. ¿Cómo es ácido? El ciclo del ácido Tricarboxílico o ácido cítrico. El ciclo de Krebs se puede llamar de las tres formas: ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de Krebs, que es lo que más se usa, el ciclo de Krebs. Krebs obviamente fue un señor que escribió este que le dio. Inicia con el acetilcoenzima A. ¿Cuántos carbonos tiene la acetilcoenzima A? Matías, siéntate bien. 2, muy bien. Vamos a ir, nos va a servir más este que es, porque acá se ven los carbonos, ahí no se ven los nombres. Como ven, la acetilcoenzima A tiene 2 y se une, acá no muestra, pero la primera reacción es que se tiene que unir a una cadena de 4 carbonos que justamente se llama oxalacetato. Entonces, como se une uno que tiene 2 carbonos con uno que tiene 4 carbonos, se forma el que tiene 6, que es el ácido cítrico o citrato. ¿Por qué no digo ácido cítrico? Porque ven que no tiene los hidrógenos. Citrato, en vez de ácido cítrico, citrato. Cuando el ácido pierde su H ya se llama, en vez de ácido se llama ato. Lo mismo que en ácido sulfúrico, sulfato. Acá es, en vez de ácido cítrico, citrato. Pero igual se puede decir ácido cítrico, lo más correcto nomás es citrato. ¿Cómo se formó el citrato? Usted tiene que decir nomás que inicia cuando el acetilcoenzima A reacciona o se une a los oxalacetato. Eso sí, van a tener que o leyendo o aprendiendo los nombres. Pueden mirar ustedes y leer al explicar. Bueno, 2 más 4, 6, entonces ahí se forma el citrato que tiene 6 carbonos. Sí se tiene que decir porque va a ir perdiendo carbono. Por eso es lo que tenemos que decir que tiene 6. El citrato. El citrato sufre una reacción de isomerización y se forma el isocitrato. ¿Cómo se forma el citrato? Por la unión del acetilcoenzima A con el oxalacetato. ¿Cuántos O sea, carbonos? lo que usted tiene que decir es que se une uno de 2 con uno de 4. ¿Quién tiene? Sufre. Thank you very much. ¿Qué era que sufría el isocitrato? ¿Ah? El isocitrato para que se forme. ¿Qué era que sufrió? Se une, reacciona el acetil con el oxalacetato No. y se forma el citrato. Después se isomeriza el citrato en isocitrato. Que cambió nomás, este se fue al otro carbono. Es un isómero. ¿Y qué? Bueno, se forma el isocitrato. 6 carbonos. Sigue teniendo 6 carbonos, solo que ya no es, se isomerizó. Bueno, Puede comenzar en cualquier lado de la reacción. y O después sí, sí o sí comienza. O sea, sí o sí es con el acetil y el oxalacetato. Siempre el acetil, como el reactivo inicial, se une al oxalacetato que le estaba esperando y se forma el citrato. Después el citrato, isocitrato. Después, si ya empieza a descarboxilarse, el isocitrato se descarboxila, entonces se queda en 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Perdió un carboxilo, siempre el carboxilo, COO, o sea, CO2. ¿En forma de qué salió mi carboxilo? En forma de CO2. ¿Cómo se llama el CO2? Dióxido de carbono. Se almacena en la célula, después pasa a la sangre y la sangre le saca por acá sacamos el dióxido de carbono, le expira, porque expirar es exhalar. Bueno, y en ese proceso se forma un intermediario energético. Al descarboxilarse se oxida, entonces ahí viene un NAD positivo y se reduce a NADH.
La molécula que se reduce es esta, almacena energía, es un intermediario energético, no es un ATP, después se va a usar para formar ATP. Por eso se le llama intermediario, porque ustedes van a ver al final, no entienden más, pero vamos a entender. Se le usa para formar ATP, es un medio, Hay que decir que se forma un intermediario o que se forma NADH. como quieras. O sea O sea, que se descarboxila y ahí no. Sí, al descarboxilarse entonces se forma una molécula reducida. Viene una molécula oxidada y se va a reducir. Gana electrones. Reducción, oxidación. ¿Ah? ¿Para qué se isomeriza? Y es para ir, es una forma de reacción. En realidad tiene otro nombre también, pero yo le puse nomás así, aconitato también le llaman. Más complejo ya es la otra forma. Bueno, pero, o sea, empieza a entrar. y esta acá está su nombre. Cuando tiene 4 carbonos se llama glutarato, pero este como tiene un grupo cetona, acá está la cetona, cetoglutarato. Alfa es porque está, bueno. Pero si perdió un solo carbono y ahí tiene 5, ¿por qué ahí tiene 4? 5 tiene. Profe, ¿y cuándo se descarboxila? Bueno, y se llama, si ya te voy a escuchar, se llama cetoglutarato. Ceto, acá está la cetona, y glutarato es el ácido que tiene 5 carbonos y 2. Eso está en su cuadernillo, eso es lo que llaman estudiantes. Nosotros estudiamos el oxalato, el ácido malónico y el succínico. Acá está todo, el malónico no está porque tiene 3, pero está el succínico que tiene 4. Bueno, cetoglutarato entonces tiene 5 carbonos. ¿Cuál era tu pregunta? Que cuando se descarboxila se convierte en el cetoglutarato. Sí, se convierte. Sí, van pasando de molécula, claro que ya no tiene el mismo nombre. ¿Jorge? Ah, ¿dónde está ahí Jorge? Bueno, cetoglutarato entonces tiene 5. Acá la cuestión es que ustedes pueden leer el nombre, pero que tienen que ir diciendo que como perdió un carboxilo se quedó con 5 carbonos. Y al oxidarse entonces se genera una molécula reducida que es nuestro NADH. Siguiente reacción, como vemos, vuelve a perder un carboxilo en forma de dióxido de carbono. El segundo dióxido de carbono que se forma, todo se contabiliza. Bueno, acá entra otra vez esta coenzima A que se liberó. Ven, está esperando su turno para reaccionar. Ahora, como salió el carboxilo, que es este, ahí entró la coenzima A. Que de acá salió, que acá se perdió hace rato. ¿Qué pasa con el cetoglutarato, profe? Se descarboxila. Acá está. Y otra vez Sí, y ahí se vuelve a formar otro intermediario. Y como ven acá, perdió este y ahí entró la coenzima A. Y por eso se llama succinil, porque deriva del ácido succínico, y coenzima A porque se unió a la coenzima succinil, coenzima A. Lo que ustedes tienen que acordarse es que succin ya es 4 carbonos, glutarato tiene 5, el cítrico tiene 6, el succin ya es 4 y seguimos con succin, por eso sigue siendo 4. Después pierde su coenzima A, que Se le añade. El isocitrato pierde un se isomeriza nomás. Después de isocitrato a acetoglutarato sí pierde, porque de 6 pasa a 5 y se forma el intermediario energético. Se oxida, entonces hay una molécula que se reduce. Acá perdió su coenzima A y se oxidó. De este grupo cetona que tenía pasó a carboxilo de vuelta. Lo que no entiendo de ahí es que, o sea, el cetoglutarato se descarboxila, ahí pierde un carbono. ¿Y qué pasa después? Sí, y como quedó con un enlace libre acá, entra la coenzima A. Acá está la coenzima A. Después pierde otra vez su coenzima A, se oxida y se forma. Ven que acá tenía, acá ya,
Acá tenía un grupo cetona y pasó a ser un grupo ácido, un grupo carboxilo. Se oxidó, perdió su coenzima y se oxidó ese carbono. O sea, esa sustancia. Y pasa a ser succinato. De succinil-CoA, que es coenzima A, pasó a succinato. Y en ese proceso de oxidación se forma un ATP. Que puede que usted encuentre como GPT, pero que es lo mismo. Le va a explicar si encuentra que es lo mismo que ATP. Acá dice lo ATP y en alguno dice GTP. Bueno, acá entonces se produce, por esa oxidación que pasó, se genera un ATP. Una molécula de ATP. Siguiente proceso para cambiar de succinato a fumarato. Acá lo que pasó es que se perdió hidrógeno, se formó un doble enlace. Ven, acá tenía enlace simple y acá se perdió hidrógeno. Se puede decir que se liberó un ATP ahí. O digo, se produce. Dentro de la replicación celular Se produce es mejor. 2 más 1. ¿Mm? Dentro de la replicación celular se genera, se genera ATP, un ATP más de los otros dos que se generó la glucólisis. Este es 2 vueltas de vuelta, porque son 2 acetil-CoA. Esta es la primera vuelta y en la segunda vuelta va a ocurrir lo mismo y ahí vamos a tener los totales. Entonces 6 unidades de ATP. Va a ser 2, no, vamos a ir por partes, después vamos a hacer la contabilidad, al final se hace el conteo total. El conteo total. Por el momento así y vamos a multiplicar por 2 del ciclo de Krebs. Vamos a hablar de la siguiente y ahí vamos a hacer el resumen total. Bueno, al final se cuentan cuánto ATP lo que se formó, al final. Bueno, acá lo que pasó es que se formó un doble enlace, se rompió el enlace, se formó un doble enlace, entonces pasó de succinato a fumarato, pero ese proceso libera energía que se almacena en esta molécula que también es un intermediario energético que se llama FAD, flavina adenina dinucleótido. Es en enzima, le conocemos como coenzima y acá le llamamos intermediario energético. Bueno, ¿Qué pasó? Pero ¿cómo por esa reacción. ¿Cómo pasa de succinato a fumarato? Y todo es Pierde hidrógeno. porque se rompen los enlaces y se van produciéndose reacciones. Ahí es donde hace rato Y estaba... acá se rompió un enlace, perdió hidrógeno, se quedó con doble enlace, cambió de molécula, ya no es más, no se llama más succinato, se llama fumarato. Y en ese proceso, en esa reacción química, como se genera energía, esa energía se almacena en el intermediario energético que es el FADH en este caso. Entonces, para pasar de succinato a fumarato se tiene que romper el enlace. Se rompe el enlace y se forma un doble enlace. Es una... El FDA viene con FDA positivo, ¿verdad? Y ahí es donde saca un electrón más del hidrógeno. Así, igual que el NA. ¿Qué pasó? El FDA viene como FDA positivo. Sí, siempre viene en estado oxidado y se reduce. Y se revuelve a reducir. Se reduce con el hidrógeno. El hidrógeno le reduce, por eso es que él lleva un hidrógeno. El hidrógeno es un reductor universal y el oxígeno es un oxidante universal. Y el agua es un disolvente Produce universal. un intermediario FD. FADH. Se produce. Siempre viene como FAD positivo y se va a reducir a FAD. H, no importa ya. Bueno. Pero se produce Cuando uno forma enlace, eso es lo que le dije al empezar, cuando se forman los enlaces se almacena energía, cuando se rompe un enlace se libera energía. Bueno, acá se está almacenando para después liberar. Ya vamos a ver. Bueno, Pero como de se produce, fumarato, entonces se produce. acá se hidroliza como pueden ver. La siguiente reacción es una hidrólisis. Se rompe el doble enlace y entra un H en otro carbono y un H en el otro carbono. Bueno, y ese compuesto ahora se llama malato. ¿Qué pasa? Entonces acá
el fumarato se hidroliza y pasa a malato. Profe, se rompió el enlace y ¿qué pasó? Como es una hidrólisis, un hidrógeno entra en este carbono y el OH entra en el otro carbono. Se hidroliza. Como es agua, un hidrógeno en un carbono y un OH en el otro. En realidad eso no tiene ustedes, no hay necesidad que expliquen tanto, sino que lo que ustedes tienen que decir es que después vamos a hacer un resumen general. Yo les estoy mostrando nomás qué es lo que va pasando para que ustedes entiendan. Pero vamos a hacer un resumen general de qué es lo que ustedes tienen que decir. Bueno, fumarato, amalato, de malato, se oxida el malato. El malato se oxida, se forma otra vez un grupo cetona ahí, este OH alcohol, se oxida a acetona y en este proceso de pasar a malato a oxalacetato se vuelve a formar otro intermediario energético, NADH de vuelta. Sí es importante ponerle por su nombre. NADH no es lo mismo que FADH ni ATP, que intermediario energético. Bueno, entonces acá se cierra el círculo porque se volvió a formar lo que primero se utilizó, el oxalacetato. Y la acetil-CoA se formó antes, en la descarboxilación oxidativa. ¿Dónde ocurre la descarboxilación oxidativa? En la matriz mitocondrial. No es solamente mitocondria, la matriz mitocondrial. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Porque el indicador decía que vayan diciendo dónde ocurre. Resumen total. No sé si... Del comienzo. Igual este ya no sirve. Se oxida el malato y ahí se forma el oxalacetato. Se oxida. Bueno. Este es un poquitito más. El otro era para que ustedes miren los carbonos. Comienza el ciclo de Krebs con la acetilcoenzima A. ¿Qué tiene? Dos carbonos. Se une al oxalacetato que tiene 4 y se forma el citrato que tiene 6. Eso sí tienen que ir diciendo. Que tiene 6 carbonos. Luego el citrato se isomeriza a isocitrato. Luego el isocitrato pierde su carboxilo en forma de dióxido de carbono, se descarboxila y como eso es un proceso de oxidación, entonces al liberar energía se almacena en la primera molécula, el primer intermediario que se forma, en este caso que es el NADH, y se transforma en cetoglutarato. Alfa es porque está al lado del... Alfa es el primer carbono al lado de la función. Pues ya no importa. Cetoglutarato. El cetoglutarato se vuelve a descarboxilar. Pierde un carboxilo en forma de dióxido de carbono. Y ahí se forma el segundo intermediario en forma de NADH. Siguiente paso. Como este tenía 5, quedó con 6 carbonos. Se formó el succinil, la succinilcoenzima A. 4 carbonos. ¿Qué dije yo? 6. Bueno, como este tenía 5, ahora quedó con 4. Y como perdió esto, se quedó con 4 y se unió a la coenzima A. Bueno, después pierde su coenzima A y se convierte en succinato. Y en ese proceso se genera el primer ATP del ciclo de Krebs. Que en realidad es GPT, pero enseguida cambia a ATP, por eso se dice ATP, nomás ya ATP. Bueno, después el succinato se transforma en fumarato. Ustedes pueden decir así nomás ya, lo que era que se formaba un doble enlace. Bueno, el succinato se transforma en fumarato y en ese proceso se produce otro intermediario energético, pero que es FADH. O FADH, si quieren digan H2. Bueno. Profe, y todo eso tiene todavía 4 carbonos. Este tiene 4, 4, 4. Todos ya tienen 4. Después todos ya tienen 4, porque ya no puede tener menos. Este tiene 4. Bueno, a partir de acá ya son todos. Por eso acá ya nos muestra que se pierda dióxido de carbono.
Se perdió el primero para 5, se perdió el segundo para 4, después todito ya se van oxidando, hidrolizando nomás. Bueno, succinato, fumarato, amalato, remalato, entonces se oxida oxalacetato y ahí se forma el tercer intermediario en forma de NADH. En una vuelta del ciclo de Krebs se forma un ATP, 3 NADH y un FAD. Pero como son 2 acetil, entonces da 2 vueltas. Total del ciclo de Krebs: 2 ATP, 2 FADH 6. y 6 NADH. Y en la glucólisis era Glucólisis, 2 ATP y 2 NADH. Y en la descarboxilación, ¿quién se acuerda que se producía? 2 dióxido. 2. Dióxido. No, energía, lo que nosotros estamos contabilizando. 2 ATP. No, ATP no se produce en la descarboxilación. Acetil-CoA, 2 NADH y 2. Sí, pero de energía es lo que estamos hablando. Se producen 2 intermediarios energéticos. 2 NADH, uno por cada piruvato. Bueno, Por ejemplo, en una vuelta eran cuánto en ADH. 3. miren acá, para que no se apuren, acá está la tabla final. No se apuren. Se apuren. Falta todavía. Y te estoy diciendo que al final se contabiliza. Pero de a poco vamos viendo ya cuánto es lo que porque ustedes tienen que ir de a poco también contando. Bueno, siguiente reacción. Cadena de transporte de electrones. Después va a ocurrir esto. Primero ocurre la cadena de transporte de electrones. ¿Qué le dice su nombre? Se transporta de electrones. ¿Qué transporte? Que se mueven los electrones. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? ¿Alguien entiende qué es lo que vemos en el dibujo? una capa elíptica. Exactamente. Pero eso es la membrana Proteínas. de la mitocondria. Es la membrana de la mitocondria. Solo que acá se le ve recta, nomás no se le ve como Doblado. el rosado, que es, vamos a ver si interpreta Espacio de la mitocondria. O sea, La matriz. la matriz. El rosado es la matriz, esta es la membrana interna, este es La membrana externa. no, Intermedio. el espacio intermembrana, membrana externa. ¿En qué Bueno. se da este, profe? ¿Y en qué se da este? ¿Ah? ¿En qué se da? ¿Cómo que en qué se da? ¿En qué parte específicamente se da? Entre las membranas. Entre la membrana interna y el espacio intermembranal. O sea que la reacción ocurre entre acá y acá. El transporte de electrones es parte de la fosforilación oxidativa. No, primero ocurre el transporte de electrones y después cuando se crean las cargas eléctricas ocurre la fosforilación, que es la formación de ATP. Entonces primero vamos a hablar del transporte de electrones. Sí. Primero vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones. Profe, ¿qué tan rápido pasa el terremoto? O sea, por cada centro. 0,0000. No sé si es que midieron el tiempo porque es todo el tiempo. Y vos comés glucosa, comés grasa, comés proteína. Bueno, tenés miles de mitocondrias, ¿verdad? Millones. Claro que va a ser más nuestro tejido con mayor número de mitocondrias es el músculo, porque el músculo es el que genera la energía. Bueno, se llama cadena de transporte de electrones porque ya dijimos que se transportan los electrones. Para eso se necesita un complejo enzimático. Complejo enzimático significa que hay varias enzimas. Acá están las enzimas, esto redondito y ahí son las, bueno, no sé cómo llaman. Bueno, este se llama complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Tiene su nombre, pero ya no vamos a decir su nombre.
¿Y el último? Acá está, si alguna vez escucharon la ubiquinona. La ubiquinona. Y por acá, no sé si esto han de ser el citocromo C también, que son muy importantes en la célula. Bueno. No sé si acá decía su nombre, no era en este pero bueno. Son complejos enzimáticos. ¿Qué es una enzima? Una proteína, por eso tienen estas formas. Proteínas. Como ven, son proteínas integrales, esta sería más intrínseca, pero atraviesan la membrana. Bueno, proteína, complejo enzimático, y se le nombra más bien por su número. Complejo 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿qué pasa? El NADH, que era nuestro intermediario energético, entra en esta enzima y se libera su par de electrones. Él estaba almacenando los electrones en el enlace, se rompe su enlace. ¿Qué le va a pasar entonces al N? ¿Cómo va a salir de la enzima el NADH? Sí, ¿cómo va a salir? De la enzima. H. ¿Cómo va a salir? NAD positivo. Se oxida, suelta para sus electrones, entonces él sale oxidado y se va a ir otra vez a buscar en el ciclo que en los otros para reducirse. NAD más sale de ahí. Entró como NADH, se rompió el enlace, soltó su par de electrones y va a regresar acá adentro como NAD más en la matriz y se vaya a otra reacción a reducirse, pero ya no en este, ya liberó su electrón. Bueno, por cada par de electrones que se liberan en las enzimas, no en todas, ya le voy a decir en cuáles, se bombea hacia afuera, se bombea en el espacio intermembranal un par de protones. Vamos a decirlo así porque si no va a ser más complejo si hablamos de otra manera, porque algunos dicen de otra manera. Bueno, se libera. Entró el NADH. Se rompió su enlace. Me olvidé, no le puse acá dejaron su hidrógeno, entonces el protón también quedó. El hidrógeno quedó. Y cuando el NADH deja sus electrones en el primer complejo, la primera enzima, se bombea protones al espacio intermembranal, un par de protones. Acá por eso muestra un par de protones. Vino el NADH, soltó sus 2 electrones, se bombea hidrógeno hacia acá, un par. Esos electrones después saltan a la siguiente enzima, pero ahí no se libera protones. Después eso salta otra vez a la ubiquinona, después le transporta al tercer complejo, ahí sí de vuelta ese par de electrones hace que se libere otro par de protones. En el primer complejo, el par de electrones hizo que se libere un par de protones. Entró esos 2 electrones que acá saltaron acá, no hubo nada, no pasó, no libera protones. Pasa acá, no se libera protones. Dice ahí transporta electrones. Después le transporta acá, por eso se llama cadena de transporte de electrones. Pasa al tercer complejo, que es el complejo 3, y vuelve a liberarse un par de protones al espacio intermembranal o espacio intermembrano. Sin entrar más electrones. No, ese par de electrones era lo que estamos utilizando. Porque 2 veces le va a dar 2 pares, 4. Ahora ya es 4. Bueno, después salta al último. Salta al complejo 4 donde se vuelve a liberar un par de protones. Acá salta el par de electrones y se libera un par de protones. Entonces, por cada molécula de NADH se liberan 6 protones, o sea, 3 pares de protones. Eso es importante para la formación de ATP, por eso tenemos que saber de esta manera. Sí, pero eso no...
no libera protones. 6 pares. Van saltando. 6 pares, ¿verdad? No, tres pares de protones. 6 protones que son 3 pares. Bueno, Profe, ¿y en el complejo 2 qué pasa? entran los electrones, pero ahí no se libera protón. Sí, van transportando los electrones y después ya quedó con poca energía el electrón. Por eso ya regresa a la matriz y ahí se une a los protones que hay en la matriz y forma agua. Los 2 electrones que ya estaban agotados se unen a protones que hay en la matriz y forman agua. Acá no se ve eso, pero ok. Bueno, ya sabemos lo que pasa con el NAD. Ahora vamos a saber lo que pasa con el FAD, que es el otro intermediario energético. Madre mía. El FAD entra en el segundo, no entra en el primero, no pasa por el primer complejo. Entra en el segundo, no se libera protones, después pasa a la ubiquinona, pero ahí esa le transporta al tercer complejo. Ahí sí, el par de electrones del FAD libera un par de protones. ¿De qué? Después, ese par de electrones salta al siguiente complejo, que es el 4, y libera otra vez un par de protones. O sea, el FAD, ¿cuántos protones libera? 4. 4, 2 pares. En total ya son En el muchísimos. tercero y el cuarto. Sí. En el tercero y en el cuarto. 10. En el segundo no se libera luego y en el primero no entra. No entra el FAD. 4. Bueno. Y eso va a pasar por cada NAD, por cada FAD. Ahora vamos a ver el siguiente, la última reacción. Fosforilación oxidativa. ¿Qué dijimos que es la fosforilación oxidativa? Y cuando entra el fosfato, La síntesis de ATP. Ahí interviene esta enzima. Más grande luego. Esa enzima se llama ATP sintasa. Se le puede decir también sintetasa, pero técnicamente sintetasa es cuando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? bueno. Con la que de Lucía. Este lado está bueno. ¿Qué te dio risa? Y la expresión de Lucas. No sé qué digo con su cara. Bueno, Bra. ¿Puedes volver a voy a explicar desde decirlo el otra cuarto? vez, aunque eso ya no es tan... Acá dice sintetasa, pero es más correcto llamarle sintasa. Porque si yo le llamo sintetasa a una enzima, tiene que usar como fuente de energía ATP. En cambio, esta sintetiza energía. Entonces, por eso es más correcto decirle sintasa. Menos mal, ¿verdad? ATP sintasa. Bueno. Pero ya ven que se utiliza indistintamente, por eso acá dice luego. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Esa enzima, como dice su nombre, sintetiza ATP. Produce ATP. Bueno, ¿cómo produce ATP? Como acá hay una gran carga positiva, se dice la célula de todo también carga eléctrica. Hay una gran diferencia de potencial. Acá está muy positivo, el espacio intermembranal está muy positivo. Entonces eso hace que esta enzima bombee protones a la matriz. Y por cada par de protones que bombea, eso da la energía para que un fosfato se una al ADP y forme ATP.
Recuerden que ADP es bifosfato y al fosforilarse se va a formar el ATP por cada par de protones. Entonces, ¿cuántos protones generaba el NADH? Para que un fosfato se una. 3 pares. Mejor en pares porque así no. 3 pares. Por cada par, un ATP. Otro par, un ATP. Otro par, un ATP. Por cada NADH se produce 3 ATPs. ¿Y cuánto se produce entonces por cada FAD? No, 2. Profe, pero ¿qué pasa? Porque le da la Cada vez que pasa un par de protones por la enzima, hace que se junte el fosfato inorgánico con el ADP y se sintetice ATP. Profe, ¿qué es lo que hace que pase el protón ahí? La diferencia de carga. Hay una demasiado positivo está esto. Entonces arrastra los protones que generan la energía para que son potenciales energéticos, potenciales energía. ¿Y la enzima qué? La enzima lo que hace es bombear los protones y hacer que ocurra la reacción de síntesis. La enzima es... La enzima es esta. Hija, mira la cantidad de que se me ha en el salón. Y ahora vamos a ver entonces, acá está el resumen. ¿Cuánto ATP formó la glucólisis? 2. ¿Cuánto NH? 2. ¿Por qué se pone por 3? Porque Por ser 3 Walrupers. Porque cada NADH produce 3 ATP. ¿Qué? Cada NADH genera 3 ATP. Por eso se multiplica por 3. Entonces son 6 más 2, 8. ATP totales de la glucólisis, 8. En la glucólisis se generan 8. Restado ya ese 2 que devolvió. La descarboxilación o formación de acetil-CoA generaba 2 NADH. ¿Por qué se multiplica por 3? Porque cada NADH forma 3 ATP. Entonces 3 por 2, 6. 6 ATP en realidad se forman gracias a la descarboxilación oxidativa. pero cuando se Ciclo de- activa la descarboxilación, no voy a decir que se produce ATP ahí, ¿verdad? No se forma luego. No podés decir si no se forma. Y en la glucólisis, ¿cuánto se forma? 2. 1 por cada Por cada fosfato que se unía, ¿verdad? por cada molécula de 3 que después libera su fosfato. Bueno, ciclo de Krebs. 2 ATP. Esto ya es de las 2 vueltas. 2 ATP, 6 NADH por 3, porque siempre NADH genera 3 ATP, por eso es por 3. 6 por 3, 18. Pero que se formaron 6 en la... Sí, en cada vuelta era 3. Ah, pero 2 vueltas. 3 por 2, 6. Sí, sí, eso es una vuelta. En el FAD era 1 por vuelta, entonces 2. Y 4. Y como genera 2 ATP, por eso se multiplica por 2. 2 por 2, 4. 18 más 4, 22. 22 más 2, 24. Sumado de cada reacción, 38. Pero muchas veces el 2 se utiliza en las reacciones en proceso. Entonces, más comúnmente son 36. 36 o 38, hay algunos que tienen más rendimiento, 40, pero es más o menos eso. Depende de la molécula. Depende de las reacciones y depende de la molécula. Bueno, entonces, 36 a 38. Cada molécula de glucosa rinde 36 a 38 ATP. O sea, por cada una molécula de glucosa generamos 36 a 38 ATP. Y nosotros comemos
quién sabe cuántas moléculas en un chiquitito de azúcar nomás lo hay, ¿verdad? ¿Qué era el azúcar? ¿Glucosa más? Fructosa. La fructosa es cosita de forma real. Bueno, ven, yo le dije que era complejo. Es largo porque tiene muchos pasos. Entonces había sido que así es que mis células forman la energía. Yo no tengo ni idea que así había sido que tengo la energía.